Y de esta animación es de lo que va a tratar este vídeo, así es que si quieres saber cómo la he hecho, quédate a verlo. Muy buenas amigos de la red, ¿qué tal estáis esta semana? Sí, este es el segundo vídeo de animación que voy a subir en menos de un mes al canal, pero no os preocupéis porque no va a ser todo así a partir de ahora, ni mucho menos. La culpa de todo esto la tiene la única y exclusiva asignatura que tengo en este semestre, así es que no os asustéis, vuelve a ser otro ejercicio de clase. Este ejercicio es uno de los trabajos tochos que nos caen de vez en cuando y consiste en animar una frase. Pero ¿qué pasa? Que conociéndome pues me he complicado más de lo necesario y bueno, pues aprovechando os voy a enseñar un poco por encima algunos detalles o algunas animaciones que he hecho, no de todo porque si no, no acabamos. Como os digo, hay que animar una frase y para ahorrarme el hecho de crearla yo de cero, lo que he hecho ha sido buscarme este lettering en internet, os dejaré el link abajo en la descripción por si queréis verlo y ver alguno más que hay en esa página, pues ahí estará. Sin embargo, lo que sí he hecho, dado que tengo que animar cada una de estas cositas como habéis visto en la introducción, pues me voy a valer de Illustrator para ir separando cada elemento en distintas capas. De hecho, hice varios archivos de Illustrator, cada uno con una de las partes, porque resulta que cada parte vuelve a tener un montón de capas y bueno, pues es un jaleo que ahora vais a ver. Una de las cosas que primero hice fue intentar arreglar un poco las formas de la imagen original, porque al hacerle el calco de imagen y expandirlo, pues se quedan formas bastante irregulares que quedan mal y que yo soy excesivamente perfeccionista demasiadas veces, así es que no es que estén perfectos, pero más o menos fui quitando curvas y piquitos que no me agradaban a la vista. Y bueno, pues eso con prácticamente cada uno de los elementos de toda la imagen. Lo que hice para no tardar mucho, que aún así sí que tardé bastante, como 3 o 4 días en terminarla entera, fue arreglar todas las formas en un solo archivo de Illustrator, que fue como el archivo base, y a partir de ahí fue que me fui creando el resto de archivos, que si las rosas, la serpiente, las manos, Magic por separado, luego You, para tener los elementos aislados. Por seguridad, lo que hice también fue agregar las muestras de color que ya existían en esta imagen a través de la pipeta, no sé si tiene otro nombre más específico, la pipeta que te calca los colores y te las añade a la ventana de muestrario, las muestras de color, por si quieres rescatar esos colores exactos y tenerlos a mano para no perderlos. Un consejo para ahorrar tiempo, si el archivo te lo permite, en este caso sí, y es que como hay cosas duplicadas o que están justo al revés pero exactamente igual, solo que cada una a un lado, pues para ahorrar tiempo lo que hice fue, tal cual como os estoy diciendo, coger la primera que haya hecho, porque no voy a retocar las dos cosas si son exactamente iguales, así es que lo que hice fue copiar y pegar, le di la vuelta a la que tocase y la ponía justo en el hueco donde le tocase. Y ahora os voy a explicar un poco por encima alguna de las animaciones. Yo creo que la que más trabajo me ha costado y que no he caído en que podía haberlo hecho de otra manera mejor ha sido justo la palabra Magic, porque mi intención era hacerlo como si fuera una animación tradicional y cortando por cachitos simulando la construcción de la palabra. Entonces en Illustrator lo que hice pues fue eso, ir cortándolo con la herramienta cuchilla, creo que era, por 500.000 cachitos, no sé al final cuántas capas fueron, no sé si 200 o incluso más, o sea, un jaleo, peor que la animación que subí la otra vez, o sea, bueno, peor no, porque era simplemente cortar y cambiar de capas, pero bueno, digamos que el plan no me salió bien, porque luego cuando lo monté en After Effects, aparte de que tenía eso, 500.000 capas,
me hacía una cosa rara que no había caído yo, y es que se ven de lejos los cortes entre cada cachito. Y bueno, para intentar solucionarlo un poco, que realmente tampoco está muy solucionado, me cogí la imagen completa con el relleno sin cortar para que no se vean los cortes y hacer como una transición de un lado a otro. Mientras iba rellenando, pues lo estaréis viendo, imagino, para que no se notaran los cortes, y eso realmente lo podía haber hecho con la máscara de recortes. Sí que hubiera tenido que poner un montón de puntos de ancla y demás, pero que por lo menos hubiera sido un poco mejor quizás, o no tan... que no queda cutre, pero si te acercas se ve. Entonces es como sí, pero no mucho. Y bueno, los brillos de la palabra Magic sí que los hice cada brillo en una capa distinta para poder animarlos por separado. Y mi idea era hacer la construcción del trazo justo al revés de cómo se construye. Si subo, pues que el brillo aparezca bajando o algo así era mi idea. Que realmente da igual, simplemente porque tengo una pequeña animación que siga justo a su trazo, ¿no? Que primero es el trazo y luego que se vaya viendo el brillo de cada trazo. En este caso he usado el efecto de recortar bordes, que es un poco lioso porque tiene como 5 apartados. El primero se lo quito porque recorta por igual tanto a los lados y arriba y abajo, y es un poco fastidioso. Y bueno, luego tengo que ir viendo exactamente si necesito modificar de la derecha, de la izquierda, de arriba o de abajo, porque como apenas he usado este efecto tampoco tengo visto 100% el movimiento que hace, así es que tengo que ir viéndolo cada vez. Con la palabra you me lié un montón porque realmente cuando hice los cortes y la separación en capas de cada elemento no sabía exactamente la animación que le iba a poner luego en el After Effects. Entonces con la palabra you me lié un montón, porque vale que las palabras con relleno más oscuro sí que iba a hacer la transición, que fueran apareciendo y tal, pero con el brillo de dentro no sabía qué hacer. De hecho no sé si se verá que me hago un lío, que rehago las animaciones 80 veces, y al final lo que hice fue hacer la animación al contrario. Si la Y aparecía por este lado, pues su brillo que apareciera por este, y que se fusionaran y que se completasen después. Ya se verá para que lo entendáis, pero digamos que fue un proceso también lento por ese lado, porque tampoco tenía planeado y guionizado qué movimiento iba a hacer cada trazo, porque si no entonces no acabo en la vida. En este caso el archivo de Illustrator, si veis las capas, pues está en cada capa, en una la Y de fondo, en otro estaría la O y en otra la U. Como os digo, como no sabía exactamente qué animación le iba a poner a los brillos, pues los dividí en dos, no me preguntéis por qué, y cada uno está en una capa por separada, pero en realidad para la animación que le hice finalmente hubiera sido mejor que hubiera estado cada brillo, o sea, entero, no partido en dos, en la misma capa. Y bueno, pues también he vuelto a usar la herramienta, el efecto de recortar bordes, que lo he usado bastante en este proyecto. Porque en Premiere lo uso bastante para recortar imágenes o para hacer transiciones o lo que sea, y aquí pues está bastante bien también tenerlo localizado. Algo similar me pasa también con las rosas, que las dividí como también en 80.000 capas por si luego hacía una animación súper currada, pero en realidad al final lo hice en Illustrator para no morirme, pero en realidad hubieran sido 8 capas en vez de 4, ¿vale? Solo que de un lado y de otro. Porque claro, me di cuenta de que para la animación que iba a hacer al final, que se ve que va apareciendo la rosa otra vez con el efecto de recortar bordes, y conforme iba avanzando el tallo y luego aparecía la rosa, pues le iban saliendo las hojas. Entonces claro, para eso lo suyo es que el tallo de cada rosa estuviera en la misma capa y las distintas hojas, según la posición, pues que fueran parejas,
y no separados, porque sería como hacer por dos la misma animación y eso te ahorra tiempo si lo fusionas. Cosa que no me pasa, por ejemplo, en la animación de las varas, que mi idea era copiar y pegar los puntitos, los keyframes, cuando hiciera de un lado, copiarlos y pegarlos en el lado contrario, pero para ser más inteligente debería de haber hecho lo mismo que con la rosa, poner a lo mejor las varas no, porque tienen una transición distinta, pero por ejemplo los rayos, que sí que no tienen animación en sí, sino que simplemente aparecen y desaparecen, sí que los podría haber puesto en la misma capa, los que estén a la misma altura. Y aquí sé que hay una herramienta de hacer loop para que se vaya repitiendo sin hacer 500.000 capas como he hecho yo, porque ya la idea final de esto, porque cada animación, o sea, cada capa de Illustrator es una precomposición que luego puedo ponerla en la final, pero que tenga la animación ya hecha. Entonces la cosa es currarte por separado cada archivo de Illustrator en una precomposición y luego ya juntarlas todas para que vayan apareciendo según tú vayas queriendo. Entonces, bueno, volviendo a la animación de las varas, pues eso, los rayos van apareciendo y desapareciendo, y eso pues lo hice de la peor manera, y era copiando y pegar capas a la duración que yo quisiera. Pero bueno, sigo estudiando el programa, cualquier cagada sigue siendo válida. En este caso sí que he variado un poco el tipo de efecto, ya no es tanto de recortar bordes, sino ya jugando con las animaciones básicas de posición, de escala y de opacidad. Hago que aparezcan las manos de abajo arriba, luego que salgan las bolas de arriba abajo. Y lo curioso o lo distinto que hago en esta animación respecto a las otras que os he enseñado serían las llamas, porque como quiero que la imagen acabe de durar hasta que acaben de aparecer, o sea, que duren hasta que acaben de aparecer todos los elementos, para que no parezca estática, le metí cierto movimiento a la llama, que es un movimiento de escala y de posición, ¿vale? Para que estando en el mismo punto crezca y mengüe mínimamente, para que se note movimiento pero que tampoco te salte a la vista. De hecho, en esta tuve un pequeño problema con una de las llamas, porque cuando tú vas haciendo los distintos fotogramas clave, la línea tiene los puntos y tienen como unos manejadores, al igual que en Illustrator, para saber la curva que hacen. Pues en este caso, no, supongo que no lo pondré, pero os lo cuento. Digamos que no me hacía movimiento continuo, sino que a lo mejor se movía un poco, o sea que no hacía esto, sino que a lo mejor hacía esto y volvía. Entonces ahí tuve que ponerme con el zoom a tope y hacer que esos manejadores pegarlos al punto de ancla de ese fotograma, para que no hiciera movimientos raros. Y bueno, ya en la composición final, pues el resto de animaciones son simplemente repitiendo algunos que ya he usado, ya sea de opacidad, de posición, de bordes. Por ejemplo, en las serpientes sí que usé una que no usé antes, que es la chincheta, en la cabeza y en la cola, para que también hubiera un poco de movimiento en ellas y que no apareciese ni ya. Las lágrimas que caen una a una y se van haciendo grandes, y luego aparecen los rayos, y ya los objetos restantes que vayan apareciendo poco a poco hasta completar la imagen entera. No sé cuánto de largo habrá quedado este vídeo, pero os puedo asegurar que animar esto, como os dije al principio del vídeo, me ha llevado eso 3 o 4 días, no todo el día, sino ratitos contados, no sabría decir horas, pero esto de animar es muy pesado, pero luego quedan cosas interesantes. Dejadme abajo en comentarios si os ha gustado este vídeo de animación y sobre todo si os interesaría ver alguno más en el futuro,
que a mí no me importa, la verdad, aunque no sea para clase, es entretenido. Si sois nuevos en el canal, os invito a suscribiros para ver más vídeos del estilo relacionados con el diseño gráfico, caligrafía, lettering, etc. Y bueno, por mi parte nada más que añadir, me voy a seguir haciendo cosas de clase. Y nada, nos vemos ya en el próximo vídeo. Hasta entonces, queridos amigos de la red, a seguir creando.